Muy buenos días. No parece verano, está esto muy lleno. Y contentos por las visitas que tenemos en esta mañana. Los que habéis recibido ya la hoja en la entrada, sabéis que vamos a hablar aquí hoy de nuestra identidad, propósito y misión. Y lo vamos a hacer a partir de un texto que encontramos en una de las cartas de uno de los apóstoles del Señor, el apóstol más atrevido. ¿Alguien sabe de qué apóstol hablamos? El más atrevido. Pedro, ¿verdad? Que siempre salía ahí rápidamente. Pues vamos a considerarlo a la luz de la primera carta de Pedro. Luego leeremos el texto. Pero quisiera que nos situásemos en este texto y también en nuestro contexto. ¿Qué nos podría decir una carta escrita hace 2000 años a nosotros que vivimos en el siglo XXI, que llegamos aquí con el iPhone, con el iPad, que llegamos en autobús, en metro? ¿Qué nos va a decir un pescador de Galilea a nosotros hoy? Bueno, pues en muchas cosas la experiencia de aquellos a los que está escribiendo Pedro no es tan diferente a la nuestra cuando profundizamos en la situación que vivían los hermanos a los que Pedro les está escribiendo. Solo leo los primeros versículos para que nos situemos. Dice así al inicio de esta carta, luego iremos al capítulo 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, leo en la Reina Valera 2020, dice: saluda a los que viven como extranjeros dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Los que habéis estudiado geografía no sabéis de qué estamos hablando, porque no la tenemos hoy, pero si decimos parte norte de Turquía ya nos situamos un poquito más. Son los hermanos que vivían esa parte de Turquía. Y sigue diciendo que fueron elegidos según el propósito de Dios Padre y santificados por el Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser purificados con su sangre. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿A quién le está escribiendo Pedro? Está escribiendo a un grupo de iglesias, de comunidades en el norte de Turquía, y les llama, aquí les llama a extranjeros. En otras versiones habla de expatriados. Hay dos palabras claves en Pedro para definir a los destinatarios. Una sería extranjeros, para entendernos, es decir, gente que vive en otro contexto que no es el suyo. Y la otra es, Jennifer, peregrinos. Palabra clave también en la carta de Pedro. ¿Qué estaban viviendo estas personas? Estas personas, la mayoría de los que están recibiendo la carta, son esclavos conquistados por el Imperio Romano en diferentes lugares, vendidos en el mercado, y ahora estaban trabajando, algunos en algunas de las ciudades donde había iglesias, se habían convertido al cristianismo, y otros estaban trabajando en casas solariegas en el campo y sirviendo en esos lugares. Les habían robado la identidad, les habían robado la esperanza, eran esclavos, les habían robado los derechos, vivían en una cultura diferente, seguramente tuvieron que aprender, ¿no? Al menos griego, que era la lengua común. La suya estaría ahí arrinconada porque venían de diferentes lugares. Estas personas que, usando una expresión bíblica, habían vivido sin esperanza y sin Dios en el mundo, también estaban ahora sin identidad, enfrentados a una cultura diferente. Y esta palabra, esta expresión, extranjeros y peregrinos, la usa después Pedro para hablar también de nuestra situación y de nuestra condición.
Yo estaba pensando, ¿no nos sentimos, cuando leemos esto y pensamos en aquellos hermanos, ¿no nos sentimos nosotros un poco también como extranjeros y peregrinos? Pregunto, es una pregunta que os lanzo para que reflexionéis. Confesión personal, yo confieso que cada vez que van pasando los años y cada vez que veo la sociedad y lo que la sociedad piensa, me siento más extraño. Me siento a veces como un pez fuera del agua, pensando que a lo que yo pensaba que era bueno le dicen malo y a lo que yo pensaba era malo le dicen bueno. Vivimos en una contracultura cristiana. Estos hermanos, cuando conocían el Evangelio y en esa condición de esclavos sin derechos, además se encontraban con un montón de riesgos. Eran acusados de que hacían cosas malas. Y vamos a leer el texto después y entenderéis por qué estamos explicando esto. Les estaban acusando de que hacían cosas malas, como se reunían y no sabían exactamente lo que hacían, pero se llamaban hermanos, ¿no? Pues les acusaban de incesto. Como decían que recordaban la muerte del Señor y tenían pan y vino, pues les acusaban de canibalismo. Eso en el siglo I. Hay documentos escritos, ¿no?, que recordaban todo esto que acusaban a los cristianos y que no era verdad. Una de las acusaciones más graciosas, hoy, en aquel momento no, pero hoy sí, es que les acusaban de ateos. A ver, con todos los dioses que teníamos aquí, en Grecia, en Asia, en Roma, y vosotros solo adoráis a uno, que además murió en una cruz, puro ateísmo. Así pensaban de los cristianos. Y estos creyentes vivían en una situación, unas condiciones realmente problemáticas, conflictivas. ¿Dónde celebraban las reuniones de trabajo? Pues por gremios, y cada gremio tenía su Dios que presidía el gremio. Y los cristianos decían, podemos ir al gremio, pero no vamos a participar de la ceremonia. Ah, pues no vengas, para eso no vengas. Y los excluían. Años después, principios del siglo II, bastaba una acusación de que alguien era cristiano para que lo detuviesen y probablemente perdiese todos sus bienes. Una situación compleja, complicada. No hemos llegado a ese extremo, pero creo que en muchas ocasiones nos podemos sentir nosotros también extraños en un mundo, especialmente en el mundo occidental, de cultura y de tradición cristiana, que ahora está en una posición anticristiana. Y esto lo podemos ver y no voy a entrar en el tema ni en el diálogo, pero lo podemos ver hasta en los Juegos Olímpicos y en la inauguración, ¿no? Hay un conflicto ahí. ¿Cómo reaccionamos frente a esta sociedad que tantas veces critica, se burla del cristianismo y está en contra de la fe cristiana? Bueno, ahí hay tres cosas que podemos hacer. Decíamos, recordar nuestra identidad, recordar el propósito de Dios, recordar la misión. Vamos a leer, si tenéis delante la Biblia y la dejáis ahí como punto de referencia, en 1 de Pedro, capítulo 2, y vamos a empezar en el versículo 9. Textos muy conocidos, citados muchas veces, seguramente muchos de vosotros los podríais recitar de memoria, pero de lo que se trata ahora es de qué nos dice eso a nosotros hoy en nuestro contexto cultural. Dice así: pero vosotros, los receptores, que venís de muchos sitios, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que antes no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos que sois, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mantened una buena conducta entre los gentiles para
que aunque hablen mal de vosotros como si fuerais malhechores, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de su visita. ¿Qué les está comentando, qué le está pidiendo Pedro a estos hermanos? Bueno, le está diciendo, mira, soy consciente de que hay burlas, hay críticas, algunos estáis trabajando en lugares muy complicados, algunos eran esclavos y poco más adelante dirá, portaos bien con vuestros amos, con los fáciles y con los difíciles. Así que está hablando del mundo laboral también, muy práctico. Frente a este hostigamiento continuo de la fe cristiana, Él les dice, tenemos una referencia importante. Venís de muchos sitios, os han robado vuestra nacionalidad, vuestra identidad, hasta vuestro idioma, pero tenéis ahora una nueva identidad y un nuevo sentido de pertenencia. Qué importante es que esta carta está dirigida a varias iglesias de diferentes lugares de esa región de Asia, pero siempre está usando el mismo lenguaje para todos. Independientemente del lugar del que viniesen, de la nacionalidad que tuviesen, ahora tenían todos una nueva identidad en Cristo. Y esta identidad nos habla o se describe a través de una serie de imágenes importantes. Nos dice en primer lugar, vosotros sois linaje escogido. Un linaje. La palabra linaje se usa especialmente para hablar de la nobleza, ¿verdad? Un linaje real. Esto se lo está diciendo a pobres, esclavos y humildes. Vosotros sois un linaje especial, sois escogidos de Dios. ¿Podemos pensar lo que significaba para ellos? Cuando la sociedad no les valoraba, y está diciendo, para Dios sois hijos, pertenecéis a la familia de Dios, te han desarraigado de tu pueblo de origen. Pero al conocer a Cristo, ahora perteneces a una nueva familia, a una nueva comunidad, la comunidad del pueblo de Dios. Un linaje que no depende de los genes ni de la familia de origen. Un linaje que depende exclusivamente de la gracia de Dios que nos recibe por medio de Jesús, de la fe en Jesús y de la obra en la cruz. Como dice otro texto, es un linaje no de simiente corruptible, sino de incorruptible. El mismo Pedro lo menciona aquí. Hemos nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Primer capítulo, versículo 23. Somos familia. Hablamos de la importancia del sentido de comunidad, ¿verdad? Todos necesitamos pertenecer a algo y lo buscamos. Hay gente que está muy perdida. Hay gente joven que está muy perdida y se une a grupos, a veces de un marcado sentido ilegal y violento, pero le dan protección, le dan sentido de familia. Todos necesitamos eso. Y el Evangelio dice que aquel que recibe a Cristo llega a formar parte de una familia que permanece para siempre, la familia de Dios, linaje escogido. Sois además real sacerdocio. Ya ha explicado un poquito antes Pedro esto de real sacerdocio para decir, Dios está construyendo un nuevo templo. Todos sabéis que los judíos tenían un templo muy importante en Jerusalén. Pero aquel templo fue destruido en el año 70. Jerusalén fue rodeada y el general Tito destruyó Jerusalén, destruyó el templo
Y todavía en Roma, cuando paseas, puedes ver en el arco de Tito el recuerdo de aquella victoria romana. Y uno podía pensar, ¿y qué ha pasado? Pedro, igual que Hechos, nos dice, no os preocupéis porque Dios está levantando un templo mejor que el que levantó Herodes, mucho mejor que el que levantó Herodes. Aquel era muy vistoso. Pero Dios está levantando un templo nuevo de piedras vivas. Y cada creyente somos parte de ese templo. Así que hay algo muy importante en este concepto. Cuando leemos aquí Real Sacerdocio, tenemos que conectarlo con los versículos que ha mencionado antes y que nos dice que somos piedras vivas. Dos conceptos aquí. Sacerdocio y casa. El templo era un edificio, una casa, el oikos, la casa de Dios. Y está diciendo, el pueblo de Dios, la familia de Dios, la casa de Dios, el sacerdocio de Dios ahora no depende ni de ritos, ni de templos, ni de lugares. Depende únicamente de un corazón que quiere adorar a Dios y que se une con sus hermanos y hermanas para adorar a Dios. Somos real sacerdocio, adoradores de Dios. No voy a abundar en esto, creo que en otras ocasiones lo hemos comentado. Pero somos adoradores que no ofrecen sacrificios cruentos, es decir, sacrificando animales, sino sacrificios espirituales agradables a Dios. Nación santa. Qué importante este concepto. Para los que conocen un poquito más la Biblia, daremos aquí una pista, ¿vale? Los demás no os compliquéis si no queréis. Pero hay una pista importante, ¿no? Porque nos habla de que somos una nación santa. Y versículo 10 dice, vosotros que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Que no habéis alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro aquí está haciendo referencia a una profecía del Antiguo Testamento, en el profeta Oseas, que viendo al pueblo de Israel pecar de forma obstinada contra Dios, les envía este mensaje. Dios les dice, ya no sois mi pueblo, estáis rompiendo el pacto, ya no sois pueblo. He mostrado misericordia, me dais la espalda, me abandonáis, pues no va a haber misericordia, ¿no? Si os alejáis de mí. Es decir, aquel pueblo, el pueblo de Israel, se había convertido en un no pueblo que no iba a recibir misericordia. Y aquí le da la vuelta a la tortilla y está diciendo, aquellos que vosotros que estabais lejos de Dios, ahora sois recibidos como pueblo y experimentáis la gracia y la misericordia de Dios. Seáis judíos, seáis gentiles, la puerta está abierta. Dios está reconstruyendo su pueblo, no en base a genealogía humana, sino en base a la fe en Jesús. Y creo que esto es muy importante, porque cuando estamos aquí, preocupamos y seguramente amamos el lugar donde hemos nacido, nuestra familia de origen, pero hay una pertenencia que está por encima de. Y quisiera dejar aquí dos ideas. Primero, uno no puede ser buen cristiano y abandonar a su familia o olvidarse de sus responsabilidades familiares. ¿Amén? Amén. Segundo lugar, el creyente tiene la familia espiritual como una prioridad también. ¿Recordáis las palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos? Llegaron su madre y sus hermanos. Señor, están aquí tu madre y tus hermanos. ¿Recordáis la respuesta de Jesús? Mi madre, mis hermanos, mis hermanas son los que hacen la voluntad de Dios. Esos son mis hermanos. A los otros hay que amarlos, hay que seguir cuidándolos, amándolos y rogando por ellos para que conozcan al Señor. Pero ¿le damos la importancia que tiene a este sentido de familia y de identidad? Hay mucho que trabajar todavía como comunidad. No solo para llamarnos hermanos, sino para vivir
como hermanos, cuidándonos los unos a los otros. Somos un pueblo adquirido por Dios. Y hemos estado recordando en esta mañana el precio de la adquisición. Dice Pedro justo en el capítulo antes: bien sabéis que fuisteis rescatados de una vida sin sentido, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Le pertenecemos a Dios y ya no somos nuestros. Nos ha hecho hijos y nosotros por amor nos hacemos servidores del Señor. ¿Tenemos en nuestra vida este sentido de pertenencia que nos da seguridad? Porque uno cuando sale ahí a la calle y ve tantas cosas, a veces se siente un poco extraño. Pero tenemos un espacio de comunión, tenemos un espacio de relación para edificarnos, para ayudarnos, animarnos, exhortarnos los unos a los otros, para ayudarnos a reforzar esa realidad, identidad. En segundo lugar, decíamos que Dios nos ha rescatado, pero nos ha salvado, nos ha dado una nueva identidad, pero también hay un propósito, hay un plan de Dios desde el principio. Y ese propósito lo describe aquí. ¿Cuál es el propósito? Por eso no hemos terminado en el versículo 10, ¿no? Todo lo que Dios ha hecho, pero hay también un para qué. Si Dios nos ha hecho un pueblo, si Dios nos ha mostrado misericordia, dice el versículo 11, amados, os ruego que como extranjeros, perdonad, versículo 9 primero, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Propósito, anunciar. Es interesante que la palabra aquí anunciar tiene que ver con proclamar, hacer publicidad, mostrar a los demás. Somos el escaparate, por decirlo de alguna manera, somos el escaparate de Dios, ¿no? Si la fe cristiana tiene que llegar a ser creíble, es porque los cristianos tienen que reflejar a Cristo. A veces el cristianismo es criticado, a veces injustamente y otras veces justamente, por las vidas y a veces por las actitudes de los cristianos. No siempre hacemos las cosas correctamente, ¿no? Ahora tenemos que anunciar las virtudes. ¿Qué significa esto de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Lo que está diciendo es: tenéis que mostrar y reflejar con vuestra vida, tenéis que ser la publicidad del carácter de Dios, de quién es Dios. ¿Podrías describir en un momentito 5 características de Dios? ¿Podéis mencionarlas? Justo. Misericordioso. Santo. Ya están, se han acabado. Bondadoso. El gran yo soy, el eterno, ¿verdad? Y ahí ya nos podríamos complicar la vida con teología profunda y atributos comunicables y no comunicables. No hay atributos que solo son de Dios, solo Él es eterno. Solo Él es Señor y soberano, solo Él es 3 veces santo, absolutamente santo, ¿verdad? Pero hay atributos que son relativos en cuanto a que son comunicables. Dios es bueno. ¿Podemos participar de la bondad de Dios? Dios es justo. ¿Debemos ser justos? Dios es misericordioso. ¿Debemos ser misericordiosos? Dios es amor. ¿Debemos amar? Dios es fiel. ¿Debemos ser fieles?
Lo que está diciendo Pedro es: contemplad a aquel que os ha rescatado, contemplad a aquel que os ha hecho hijos, reflejad y anunciar eso. Si eres de un equipo de fútbol y gana una final, se lo comentas a los colegas, lo envías por WhatsApp. ¡Ey! Sin embargo, tenemos la mejor noticia y muchas veces somos muy tímidos con esta noticia. Y Pedro nos dice: hay que anunciar con tu vida y con tus palabras. Porque fijaos que no solo son palabras, anunciar a aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. ¿Qué significa esto? Que se da una transformación de vida. Una transformación de vida. Versículo 11 insiste en esto: os ruego que como extranjeros y peregrinos que sois, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ese anuncio tiene que ver en muchas ocasiones por cómo yo estoy viviendo la vida. Yo durante 15 años trabajé en la banca. Y a veces pues se hacían cosas, ¿no? Y te invitaban a cosas y a veces ibas y a veces decías: pues lo siento, pero no voy, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no es para mí. Y seguro que te pueden criticar por eso. Que sean turrón, ¿no? Que digan lo que quieran. Con lo que murmuran de ti veremos, lo que están haciendo es glorificando al Señor, porque tú estás viviendo una vida coherente con el Evangelio que has creído. Pero finalmente, no solo participamos de una identidad, comunidad, no solo hay un propósito, el de anunciar al Señor, sino que somos partícipes también de una misión que Dios nos ha dado en el mundo. Versículo 12. Mantened una buena conducta entre los gentiles, para que, aunque hablen mal de vosotros como si fuerais malhechores, al ver vuestras buenas obras glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y reunimos aquí la idea también anterior de anunciar, de un estilo de vida que es un testimonio para los demás, una actitud frente a nuestro contexto, y vamos a tratar de desgranar brevemente algunas ideas aquí. En primer lugar, nuestra misión tiene que ver con nuestro estilo de vida. No somos de otro planeta, ni somos duendes, somos seres humanos que vivimos aquí y en el momento presente, ¿verdad? Pero que no seguimos las corrientes de este mundo cuando atentan contra la ética de Dios. No somos gente extraña, la gente hace vacaciones, también necesitamos vacaciones, ¿no? Podemos usar el móvil, pues usamos móvil, no retrocedemos hasta el siglo XVIII y negamos las cosas que podemos usar. Pero lo hacemos siempre desde los valores del Evangelio. Necesitamos mantener buena nuestra conducta entre los gentiles. ¿Cómo usamos nuestra vida? ¿Cómo usamos nuestros recursos? ¿De la misma manera que los demás o tenemos criterios diferentes, sanos y saludables? Los papás tienen que tener criterios muy claros sobre el uso a veces en casa de la tablet y otros medios electrónicos, ¿no? Pero esas dos palabras que encontramos aquí son relevantes. Como extranjeros y peregrinos. Y volvemos otra vez a lo que decía al principio, un poco extraños en medio de una cultura diferente. Es muy interesante que estas dos palabras aparecen juntas en el Antiguo Testamento, en los Salmos. Ahí no vamos a entrar, porque es un contexto diferente de adoración, y en un personaje clave del Antiguo Testamento, que cuando habla con los vecinos, porque quiere comprar, va a comprar un terreno como una parte
de una tierra muy grande que Dios le ha prometido. Abraham. Y se acerca a los habitantes y les dice, mira, mi esposa Sara ha muerto. Vendedme un terreno donde pueda yo enterrar a mi mujer. Y Dios le había dicho, todo esto será tuyo, pero tiene que comprarlo, en ese momento. Y él, hablando con sus vecinos, expresa de esta manera, porque yo soy extranjero y peregrino. ¿Por qué extranjero y peregrino? Bueno, realmente extranjero porque Abraham venía de Mesopotamia y llegó a Canaán. Era un extranjero. Pero un extranjero porque vivía de acuerdo a un modo nuevo de vivir. Abraham era un levantador de altares. Allí donde estaba levantaba un altar al Señor. Y proclamaba solo un Dios, solo Yahvé es el Señor. Y se sentía extranjero, aunque aquello iba a ser su posesión, se sentía extranjero. Porque estaba viviendo en un modelo y un estilo de vida diferente. Qué importante ser extranjeros. En palabras de Jesús, no te los lleves, Señor, déjalos en el mundo, aunque no sean del mundo. Y la otra palabra, peregrinos. ¿Por qué? Porque el peregrino está siempre en camino. El peregrino siempre tiene en mente la meta, el objetivo. Y puede renunciar a cosas porque lo importante es llegar a la meta. Pedro les está diciendo, quizás en este tiempo, en ese momento, vais a seguir siendo extranjeros, no os van a dar más derechos que los que tenéis, pero vamos a seguir perseverando hasta alcanzar la plenitud de la salvación cuando el Señor venga. Y mientras, lo que vamos a hacer es practicar una vida que sea apologética de la fe. Aunque hable mal de vosotros, perseverad, porque verán vuestras buenas obras y glorificarán a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Cómo? Haciendo el bien. Palabra favorita de Pedro. Haciendo el bien. ¿Cuándo? En toda circunstancia. La apologética del hacer. A veces nuestras obras hablan más que nuestras palabras. Qué importante. ¿Cómo vives? ¿Cuál es tu estilo de vida? Y Pedro más adelante dirá, y a la apologética del hacer, añadamos la apologética del hablar, razonar o argumentar. Si tenéis la Biblia abierta en el capítulo 2, justo en el capítulo siguiente, en el versículo 3, versículo 15, leo a partir del 13, porque fijaos cómo desarrolla la idea que ya he mencionado aquí, de este conducirnos bien a pesar de que hable mal de nosotros. Versículo 13 del capítulo 13. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? En principio podríamos decir, pues nadie, pero dirá, bueno, no lo pueden hacer de todas formas, No deberían, pero no lo pueden hacer. Pero también, si tenéis que sufrir por causa de la justicia, sois dichosos. ¿Os fijáis? El plan de Dios es, si haces lo bueno, nadie debería criticarte ni castigarte. Pero en un mundo injusto, el justo puede sufrir más que el injusto. ¿Me explico? No ha sido un trabalenguas, ¿verdad? En un mundo injusto, el justo puede sufrir más que el injusto. Dice, por tanto, si tenéis que sufrir por causa de la justicia, no porque hagáis mal, sois dichosos. Por tanto, no tengáis miedo a nadie ni os inquiete. Al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con humildad y respeto ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Apologética. ¿Estamos preparados para defender con argumentos también nuestra fe? Con nuestro hacer, pero también con nuestro argumentar. Y qué importante, no es una apologética de empezar a pelearnos con todo el mundo.
es razonar desde la humildad y desde el respeto, aunque a nosotros no nos respeten. Proactividad. Es el ejemplo de Jesús. Cuando le amenazaban, él no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Y a veces podemos vivir tiempos difíciles y complicados en nuestro contexto laboral, contexto familiar, contexto social, con críticas. Pedro nos está diciendo, no te olvides nunca quién eres. Los demás pueden pensar lo que quieran, pero la opinión que cuenta para el creyente, para el cristiano, es lo que Dios piensa de nosotros. Y en el día final, en el tiempo en que se mostrarán las cosas como son, van a tener que reconocer y glorificar a Dios por la conducta de aquellos que se mantuvieron fieles a Dios y fieles a su palabra. Lo que somos, vamos a anunciarlo, vamos a publicitarlo. Algunos somos muy malos publicistas, algunos son buenos publicistas, otros no. Nos tendrán que enseñar, ¿verdad? Pero tenemos que comunicar. Este no es un mensaje para guardar, sino para comunicar a otros. Participando de la misión de Dios en este mundo con una ética y una apologética del respeto y desde la humildad, confrontando el mal, haciendo y obrando el bien. Que el Señor os bendiga.